Ok, chicos, este es el tema que está en la página 96 de su libro de historia: India, China y Japón del siglo V al siglo XV. Esta es la última parte de este bloque 4. Es importante ver cuál ha sido el paso del tiempo en estas civilizaciones que son de mucha importancia, incluso hoy. Desde hace mucho tiempo fueron cuna de civilizaciones muy grandes, importantes económicamente, y siguen siéndolo hasta hoy. India, China y Japón representan una, una parte del planeta que genera mucho dinero. También son de los países que tienen más población. Vamos a ver algunas características de estos. Desde la antigüedad, las civilizaciones agrícolas de Oriente, o sea, que son estas que estamos mencionando, desarrollaron conocimientos sobre tecnología agrícola, sobre la astronomía, las matemáticas, la escritura, la arquitectura, o sea, muchas cosas desde la antigüedad. Pero en la Edad Media sus avances llegaron a Europa, porque los países de Europa se empezaron a expandir para conquistar. Entonces, ellos, si veían una idea que funcionaba, si veían una idea buena, pues la llevaban hasta su civilización. Y también porque eran unos hábiles comerciantes que tenían mucha relación con todos estos países. Hay una ruta legendaria que se llama la Ruta de la Seda, se llamaba. ¿De qué trataba? Trataba de que había todo una carretera comercial, o sea, eran distintos caminos que pasaban por diferentes países, pero que tenían como objetivo que ahí se comerciaba mucho. Y se llama la ruta de la seda porque se supone que la seda era un producto muy valioso que veían en Europa, pero que traían desde China. Entonces, durante todo el camino se hacía ese intercambio comercial. Vamos a hablar de la India. Durante la Edad Media, la India abarcaba más del territorio que es ahorita. La India ahora es un país grande, pero en ese tiempo era todavía más grande porque abarcaba los países que ahorita son Pakistán y Bangladesh. De hecho, hubo un conflicto entre los pakistaníes e iraníes hace ya algún tiempo, donde se confrontaron porque pues algunos querían la independencia, otros querían que siguieran unidos, etcétera. Entonces, en la antigüedad era todo un conjunto de ese territorio. Y pues gracias a que ellos eran unos hábiles comerciantes y su punto donde ellos estaban, pues fueron una civilización que tuvo mucho contacto con árabes, con persas, con chinos. Entonces hubo toda esa unión. La India estaba dividida en reinos independientes y cada uno tenía su gobernante. Fue invadida por los hunos en el siglo VI, quienes conquistaron varias ciudades, y los árabes en el siglo XII. O sea que hubo estas invasiones, hubo dos. En la India hubo un periodo donde estaban los hunos y luego hubo otro periodo donde estaban los árabes. A partir de entonces, la sociedad se dividió en castas. ¿Qué son las castas? Pues nosotros hemos hablado, son los estratos sociales. Nosotros los vimos en las diferentes civilizaciones y que todavía nosotros lo tenemos, desafortunadamente. Estas castas pues estaban determinadas por la posición social, y las personas que pertenecían a una no tenían oportunidad de conversar, de convivir, de relacionarse con las de otra casta. La más alta eran los brahmanes. Los brahmanes, incluso en varios libros, eran las personas más que estaban en la cúpula de la sociedad, en lo más alto. Y las personas que era al revés, o sea, los inferiores eran los Dalit. En el siglo VI a.C. surgió el budismo, una religión que fue creada por un personaje, por una persona que se hacía llamar Buda, el iluminado. Esta religión pues fue adquiriendo muchos fieles a través del tiempo, y pues es una de las importantes ahora en la actualidad. La cultura de la India es una mezcla porque hubo muchas culturas que estaban ahí, muchos países que estuvieron ahí, muchas civilizaciones. Entonces el resultado es una mezcla de cosas. Entre los aportes que hizo la India destaca la rueca para hilar el algodón, el astrolabio para ubicarse en el mar, la utilización de los metales, el té, las especias que son como la pimienta, la canela, el clavo. Es un mercado grande de eso allá, son muy valiosas. El algodón, el azúcar de caña. Además inventaron la numeración digital, que es la que nosotros utilizamos, la que está en nuestra calculadora. Muy bien, ahora hablemos de China. China era una de las regiones más avanzadas del mundo durante la Edad Media. Era de las más pobladas y las que tenían mucho desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque ellos producían una abundante producción agrícola, y pues eso ayudaba mucho a la economía. Ellos tenían más de 1 millón de habitantes en ciertas ciudades,
que comparado que en ese tiempo las grandes ciudades europeas no llegaban ni a 100,000, o sea, era mucha la gente. Incluso todavía esa cultura ha permanecido de tener mucha gente habitando ahí en China. China fue gobernada por varias dinastías y los emperadores ocupaban el lugar central de la sociedad, porque ellos eran como que, igual que los reyes, eran considerados que eran el puente entre la humanidad y la divinidad. Entre los siglos XIII y XIV, China fue dominada por los mongoles, pueblos guerreros asentados en las estepas y que conquistaron el norte. Incluso eso lo vemos en las películas como Mulan y esas. Es un enfrentamiento que vemos muy seguido ahí. Ellos fundaron la dinastía Yuan, que reinó conforme a las costumbres chinas del 1271 hasta el 1368, cuando el fundador de la dinastía Ming expulsó a los mongoles y los chinos recuperaron el control de sus territorios. Ellos inventaron el papel, la pólvora, las primeras imprentas, los sismógrafos para detectar los movimientos telúricos, o sea, los sismos, taladros para perforar el subsuelo, los hornos para fundir el metal, y también construyeron los barcos más grandes de la época. Otra gran hazaña que hicieron y que es una de las maravillas del mundo actual es la Gran Muralla China, que era para, evidentemente, generar una protección de los mongoles para que no volvieran a atacar, porque siempre hubo ese peligro. Y también pues nos dieron la seda, que ya hablamos de ese tema, y de la fina cerámica, que es la porcelana. La ruta de la seda era ese camino que ahorita les comentaba, por el cual llevaban sus productos a Persia y a Bizancio. Y hablamos de Bizancio, ¿verdad? O sea, cruzaban todo lo que era Eurasia. Y en China, que está al extremo oriente de Asia, cruzaban todos los países, hasta llegar a Bizancio. Ahí ellos llegaban al Mar Negro, que está ahí, y desde ahí las mercancías se embarcaban hasta Constantinopla y se embarcaban a diferentes regiones. Japón. El territorio japonés está formado por 4 islas grandes y otras de menor tamaño, lo que le permitió mantenerse a salvo de invasiones, porque no era un país propicio para invadirlo, estaban rodeados de mar. Pero también eso hizo que se aislara del mundo. Los japoneses adoptaron varios elementos de la cultura china, como la escritura, la arquitectura y la religión, que se parecen mucho, pero no son lo mismo. Aún así lograron construir una cultura propia e independiente. Durante la Edad Media predominaron los enfrentamientos del poder, como en todos los países que se están organizando, los cuales desembocaron en la unificación definitiva del territorio en 1600. Siempre hay estos conflictos entre los países nacientes, pero al final alguien toma el poder o algún sistema toma el poder y todo se unifica. En el siglo XI se instauró un sistema parecido al feudalismo europeo. Nosotros recordamos lo del feudalismo, que era que el rey dotaba de tierras a los señores feudales, y los señores feudales tenían a los trabajadores pues lo único que hacían era cumplir con sus labores para que los señores feudales le dejaran vivir en ese territorio y tener su propia casa, pero todo era del señor feudal. Entonces aquí era muy parecido, nada más que no tenían esos nombres. En este caso el emperador era el que estaba al frente, o sea el rey, y los señores feudales no se llamaban así, se llamaban daimyo, quienes poseían grandes extensiones de tierra y pues recibían los tributos de los campesinos. Ellos tenían a su servicio unos guerreros conocidos como los samuráis, a quienes les entregaban tierras también. Eran los guardianes, eran los que mantenían el orden, pero que servían a la realeza. Por eso hay ese conflicto entre samuráis y ninjas, porque los samuráis son fuerza del imperialismo y los ninjas eran fuerza de campesino, del pueblo. En 1192 el emperador fue desplazado y despojado del poder político al imponerse el shogunato. Está muy interesante esta historia, porque el shogun era el líder militar. Entonces, ¿qué hizo el líder militar en ese tiempo? Dijo, no, yo soy más poderoso que el mismo emperador. Entonces lo expulsaron y ellos se sentaron en el poder. Ese poder duró mucho tiempo, el shogunato, pero era un poder de represión política. Ellos usaban la fuerza. Era una dictadura militar. Entonces, los países que han vivido las dictaduras militares, siempre hay un conflicto, porque el pueblo vive oprimido por la fuerza, oprimido por la fuerza pública, ya sean los policías, ya sean en este caso los samuráis. Entonces es un conflicto social fuerte. Mucho tiempo fue el shogunato y ese poder se heredaba
A finales del siglo XIII, después hubo un conflicto porque a unas personas querían que se cambiara el sistema del shogunato, y hay un anime muy padre que se llama Samurai X, donde en los primeros, que serán 50 capítulos, sale la historia de cómo peleó la dinastía Ming contra el shogunato para recuperar el poder y todo eso. Ahorita está cambiado totalmente el sistema de Japón, ya no tiene ninguno de esos dos. A finales del siglo XIII se generalizó el uso del dinero, que consistía en monedas provenientes de China, y pues el comercio floreció aquí. Ellos desarrollaron tecnologías para trabajar el acero, que pues lo utilizaban en la elaboración de espadas, que son las katanas, las famosas katanas que ahorita las compran mucho para adornos y todo eso. Y pues que ahora se elabora esa técnica para elaborar bisturís quirúrgicos, que son muy muy filosos, y construir edificaciones resistentes a los terremotos. Y en cuanto a la religión, pues aquí estuvo el budismo, pero, o sea, se trajo el budismo, pero la religión de ahí tradicional se llama Shinto, y pues es dedicada a rendir culto a la naturaleza y a los ancestros. Chicos, para la tarea nos vamos a ubicar a la página 99 de su libro de historia. Hay un cuadro que se encuentra ahí con las tres civilizaciones, las tres culturas que vimos ahorita, India, China y Japón, en cuestión de localización, organización política y social, aportaciones y religión. Toda la información la comentamos. Usted se puede apoyar también en la página 98, la página 97, la página 96 de su libro de historia. Pero, por ejemplo, nos vamos a ubicar en localización. La India, ¿dónde se encontraba? Lo que podemos colocar de la India es que se encontraba al sur del continente asiático. Con eso lo podemos ubicar cerca de tal país, de Pakistán, y cerca de Nepal. China, ¿dónde se encuentra? China se encuentra hasta el extremo oriente de Asia, donde arriba tiene Mongolia, donde también está cerca de Pakistán. Japón, ¿dónde se encontraba? Pues es una isla que se encuentra todavía hasta el oriente de China. Lo ideal es que esta tabla la desarrollemos en la libreta para tener un espacio más grande, y me mandan fotos de lo que escribieron.